Buenos días, mi nombre es Andrés Capriotti, soy médico gastroenterólogo y hoy vamos a charlar del manejo de la pancreatitis aguda. Vamos a hacer un breve repaso en lo que es el diagnóstico y la epidemiología y nos vamos a explayar un poco más en el manejo inicial y en el manejo de las complicaciones. El concepto de la pancreatitis aguda es una inflamación aguda del tejido pancreático y tejidos adyacentes que suele presentarse marcadamente con dolor y por suerte 2/3 partes de estos cuadros suelen ser leves con buena evolución, pero hasta 1/3 suelen ser de moderada a severa y son los que nos traen problemas y el que requiere una evaluación intensa y multidisciplinaria. El diagnóstico se basa en 3 componentes: en la clínica, en los análisis de laboratorio y en las imágenes. Con 2 de los 3 componentes podemos llegar al diagnóstico de la pancreatitis aguda y generalmente el síntoma primordial es el dolor, que es muy intenso en hemiabdomen superior, que suele irradiar en cinturón afectando hasta dorso, generalmente sin defensa ni peritonismo, lo que nos permite un diagnóstico diferencial con otros cuadros de abdomen agudo quirúrgico, y si bien puede presentar febrícula, por lo general no se presentan con fiebre alta, si bien hay variaciones en la presentación. El segundo componente es la amilasa o la lipasa, que se considera positiva cuando se eleva más de 3 veces el valor normal, y si bien se ha intentado diferenciar cuál es más sensible y más específica, hay un metaanálisis de Cochrane que no ha demostrado diferencia, con lo cual cualquiera de las dos puede ser utilizada para el diagnóstico. Por último, las imágenes son de ayuda y generalmente en nuestro medio lo que más tenemos a mano y con facilidad se puede conseguir es una ecografía inicialmente, en la cual se puede evidenciar un agrandamiento con edema de la cabeza y o cuerpo del páncreas y a veces tejido adyacente también, y a veces se ve como una rarefacción asociada a la cabeza del páncreas. La tomografía es un mejor método para la evaluación de la pancreatitis aguda y generalmente se usa después del 7º día de evolución de la pancreatitis y especialmente en aquellos con pancreatitis moderada o severa y en algunos casos en que las pancreatitis leves tienen una evolución tórpida o lenta. Siempre debe ser solicitada con contraste endovenoso y es lo que nos permite diferenciar si el tejido pancreático tiene una consistencia homogénea, pensando que es edema o pancreatitis intersticial, o si hay algún componente heterogéneo que nos hace pensar en que hay componentes necrotizantes, lo que habla de una pancreatitis de esas características. A modo de recordatorio, saber que la causa más frecuente en nuestro medio es la obstructiva, principalmente por litiasis, y la segunda, la tóxica, por alcohol y tabaquismo, pero saber que en algunos casos hay otras causas menos frecuentes que deben ser estudiadas. La literatura dice que la pancreatitis aguda es la tercera causa de internación por patología digestiva y que 1/3 de las mismas va a requerir internaciones prolongadas con alta morbimortalidad. En nuestro país hay un estudio descriptivo que se publicó en el Acta Gastroenterológica en 2015. Es un estudio a cargo del Dr. Carlos Ocampos, médico cirujano, en el cual se evaluaron 23 centros, más de 800 pacientes, y se trató de ver cómo se está manejando la pancreatitis aguda en nuestro país. Se certificó que casi el 90% es de etiología biliar. En la mayoría de los casos, la sospecha clínica con análisis y ecografía sirvió para el diagnóstico final. Prácticamente todos usaron sistemas pronósticos y el más utilizado fue el de Ranson. El 16% presentaron pancreatitis grave y la mortalidad fue del 1.5%, y la mitad de estos presentaron un fallecimiento de forma temprana antes de las 2 semanas de internación. Lo que se encontró a diferencia de la literatura internacional es que la colecistectomía en la misma internación se realizó solamente en el 45% de los pacientes, cuando la recomendación internacional es que la mayoría debe salir de alta con la colecistectomía realizada. El manejo actual de la pancreatitis aguda se basa en la revisión de la clasificación de Atlanta del 2012, que es un consenso internacional dirigido principalmente por Peter Banks, que es uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial. Lo que dice fundamentalmente este consenso es que nosotros nos podemos enfrentar a 3 tipos de pancreatitis. Una es la leve,
que se caracteriza por no tener complicaciones, ni tempranas ni tardías, por suerte abarca el 65% del total, tiene un promedio de 6 días de internación y una mortalidad del 0%. Nos podemos enfrentar también a una pancreatitis moderada, que se caracteriza por presentar necrosis, tanto aguda o tardía en forma de colecciones, y suele presentar falla de órgano que con el tratamiento médico mejora, por lo que se lo considera menor de 48 horas de evolución a la falla orgánica. Esta representa un 28% del total, con un promedio de internación de 12 días y una mortalidad del 2%, que está más relacionada a las comorbilidades de los pacientes que a la enfermedad en sí. Y por último está la pancreatitis grave, que se caracteriza por una falla de órganos de más de 48 horas de evolución, o sea que no mejora con el tratamiento inicial, y se caracteriza por un paciente en shock, que además presenta falla respiratoria y o renal, y este grupo de pacientes abarca solo el 7% del total, requieren internaciones prolongadas con morbilidad de más de 30 a 40 días, y que tiene una mortalidad del 52%, que es muy alta, es casi tirar una moneda al aire, y son números comparables a los cuadros de COVID grave con falla multisistémica que se presentó en la última pandemia. Para objetivar la falla de órgano se utiliza el sistema de puntaje de Marshall modificado, en la cual se evalúa la falla respiratoria, renal y o cardiovascular mediante la PAFI, la creatinina y la presión arterial. Se hace un sistema de puntaje y con eso se define si hay falla o no de órgano blanco. En la evolución de la pancreatitis hay determinantes de severidad conocidos, como la falla de órgano blanco de más de 48 horas de evolución, como la exacerbación de patologías previas o la infección de colecciones necróticas. En el Annals of Surgery en 2018 se publicó un estudio prospectivo multicéntrico internacional en el cual se evalúan las características que se asocian a peor evolución y peores resultados dentro de las primeras 24 horas. Y entre ellas características se encontró que a mayor edad, mayor riesgo, pero que en realidad estaba un poco asociado a las comorbilidades, y dentro de las comorbilidades, la obesidad es un factor de riesgo independiente, y a mayor obesidad, mayor riesgo de severidad de la pancreatitis. Otros marcadores de deshidratación por la formación de tercer espacio, como puede ser un hematocrito o una urea aumentada, también son marcadores de mala evolución en las primeras 24 horas, como el derrame pleural, que habla ya de una inflamación que va más allá de la celda pancreática. Hay otros factores, como el CIRS, que se caracteriza por 2 o más de la taquicardia, o sea, de frecuencia cardíaca de más de 90, una frecuencia respiratoria de más de 20 o una PCO2 menor de 30, fiebre de más de 38, leucocitosis de más de 12.000 o leucopenia de menos de 4.000, 2 o más de estas características se considera CIRS y es otro factor de riesgo asociado, como el BISAP, que es un sistema de puntaje en el que se evalúa encefalopatía, urea, CIRS, edad mayor de 60 años y derrame pleural. Un BISAP de 3 o más también es considerado un marcador de mala evolución en las primeras 24 horas. Las complicaciones de la pancreatitis se pueden dividir en complicaciones locales o sistémicas. Las locales, a su vez, se pueden subdividir en tempranas o tardías, dependiendo si la presentación es antes o después de las 4 semanas, y también se pueden dividir dependiendo si es una pancreatitis intersticial edematosa o una pancreatitis necrotizante. Las tempranas, las de menos de 4 semanas de evolución, pueden presentarse como una colección líquida, que está generalmente secundaria a las pancreatitis edematosas, y se presentan como una colección homogénea, como se ve en la imagen con la letra A, la primera imagen, en la que se ve una colección homogénea, líquida, pancreática y peripancreática. También se puede presentar como una colección necrótica aguda, que puede presentarse tanto en páncreas como en zonas peripancreáticas o combinada, y esta es siempre secundaria a la pancreatitis necrotizante. Las complicaciones de más de 4 semanas pueden ser o un pseudoquiste, secundaria a la pancreatitis edematosa, que se presenta como un quiste con pared definida, homogéneo, regular, o como una colección amurallada de necrosis, también conocido como walled-off necrosis,
que hace referencia a tejido necrótico muerto del páncreas, que se presenta, como se ve en la última imagen, de forma heterogénea y con una pared madura. Las complicaciones sistémicas pueden presentarse con un CIRS, como hablamos previamente, que hace referencia a un estado hiperdinámico, a un estado inflamatorio con afección sistémica, y ocurren en alrededor del 30% de las pancreatitis. De estos que desarrollan CIRS, alrededor de la mitad, o sea un 15%, desarrolla falla de órgano. Esto objetivado y evidenciado a través del sistema de Marshall modificado, y de estos con falla de órganos, la mitad, o sea un 7%, va a mejorar con el tratamiento médico inicial, lo que es una falla de órgano transitorio, con una mortalidad menor al 10%. Y la otra mitad, el 7%, va a presentar una falla de órgano persistente, que son aquellos pacientes realmente graves, cuya mortalidad sube drásticamente hasta el 50%. Otro tipo de complicación sistémica es la exacerbación de patologías previas a comorbilidades, como puede ser un EPOC o una cardiopatía isquémica. El tratamiento de la pancreatitis aguda se basa en el reposo digestivo inicial, en la hidratación vigorosa y en el adecuado manejo del dolor, con una nutrición temprana. Cuando hablamos de nutrición temprana, hablamos de probar tolerancia a dieta inicialmente líquida, ni bien el paciente presente mejoría clínica. Si el paciente tiene buena tolerancia, se va progresando paulatinamente la dieta hasta llegar a las kilocalorías necesarias del paciente. Si el paciente no tolera la dieta líquida o persiste con vómitos o dolor aún sin haber tomado nada, hay que evaluar la posibilidad de que haya una obstrucción al tracto de salida gástrico o un ilio secundario, que puede presentarse como complicación de una inflamación sistémica. Y en estos pacientes que no toleran por alguna complicación local, como puede ser un pseudoquiste o alguna colección necrótica, o en aquellos que tienen evolución tórpida lenta por pancreatitis moderada severa, siempre hay que evaluar la posibilidad de una nutrición enteral temprana a dosis trófica, y si es necesario se agrega una nutrición parenteral para asegurar las kilocalorías que el paciente necesita. La nutrición enteral es fundamental para mantener lo que es la microbiota y de esta manera disminuir las complicaciones infecciosas sistémicas y o la sobreinfección de colecciones necróticas o líquidas pancreáticas. Tanto la necrosis como el secuestro de líquido eritroperitoneo y las colecciones, asociado a inflamación sistémica, generan relajación del tono de la microvasculatura, llevando a una hipotensión refractaria. Es por esto que la fluidoterapia fue siempre considerada un punto fundamental en el tratamiento de las pancreatitis agudas. De hecho, en algún momento se pensó que cuanto más líquido se suministraba, mejor debería ir. En ese contexto, en 2011, en la American Journal of Gastroenterology, se presentó un estudio prospectivo de un centro único y descriptivo, en el cual se evaluó cómo le iba a los pacientes que se daba una hidratación agresiva de más de 4 litros, una hidratación intermedia entre 3 y 4 litros en las primeras 24 horas y una hidratación leve de menos de 3 litros en las primeras 24 horas. Y esto es lo que demostró que la hidratación severa, más de 4 litros en 24 horas, le fue peor, con mayor falla de órganos, más persistentes y mayor colecciones como complicación. En 2016, en el Journal Europeo de Gastroenterología, se presentó un estudio retrospectivo multicéntrico con centros europeos y estadounidenses, en el que se evaluaba el grado de hidratación en las primeras 4 horas, o sea, desde que el paciente ingresa a la guardia y las primeras 4 horas. Y se vio que los pacientes con hidratación agresiva de más de 1 litro en 4 horas presentaban menor número de complicaciones y menor necesidad de intervenciones. En este contexto de incertidumbre, sabiendo la necesidad y la importancia de una buena hidratación, pero no pudiendo determinar el grado de hidratación que se necesita, hace poco en pandemia se realizó un estudio conocido como Waterfall, que es multicéntrico y randomizado, que se esperaba que diera alguna información un poco más concreta, en la cual se divide en 2 grandes grupos: una reanimación agresiva de 20 mililitros por kilo en las primeras 2 horas y un mantenimiento de 3 mililitros kilo hora, versus una reanimación restrictiva que era prácticamente la mitad. Y el estudio no se pudo completar porque se vio que la pauta agresiva o la reanimación agresiva no fue segura
con mayor estadía hospitalaria, síntomas más intensos y mayor ingreso a UCI y mayor grado de necrosis, con lo cual el estudio debió suspenderse. Como conclusión, tenemos que aclarar que la fluidoterapia debe ser ajustado a cada paciente, que tiene que ser una hidratación vigorosa ajustado al estado del paciente, a sus comorbilidades, y esto generalmente evaluado en unidades cerradas con parámetros clínicos y parámetros invasivos y no invasivos para medir presión venosa central y otros signos indirectos de sobrecarga o deshidratación de los pacientes. Una última aclaración sobre qué tipo de fluido es mejor. Hoy en día hay varios estudios de buena calidad, trials doble ciego, en el cual se ha demostrado que el Ringer lactato sobre la solución fisiológica tiene un efecto antiinflamatorio, con lo cual tendría mayor efectividad que la solución fisiológica. Si bien esta es una recomendación, es un tema que sigue en discusión y que se siguen esperando estudios de buena calidad y con mayor número de pacientes para tratar de definir realmente la diferencia entre el Ringer lactato y la solución fisiológica. Para el manejo del dolor podemos usar fármacos endovenosos como pueden ser los AINES o los opiáceos, o tomar medidas invasivas con intervenciones como puede ser un bloqueo peridural o alcoholización del plexo celíaco mediante tomografía o ecoendoscopía. Generalmente los AINES son muy buenos para los dolores leves a moderados, pueden tener complicaciones como lesión de la mucosa gastrointestinal, con lo cual hay que tomar medidas preventivas, y suelen tener un techo. Los opiáceos, a diferencia, no suelen tener techo, excepto el tramadol, lo cual nos da mayor margen terapéutico, y actualmente no hay diferencia en riesgo de complicaciones de la pancreatitis entre el uso de opiáceos o algún otro medicamento analgésico. En 2019, en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana, salió una buena actualización del manejo de la pancreatitis por el Dr. Guidi, en el cual se explica el uso escalonado de los analgésicos simples y combinados para un adecuado manejo del dolor del paciente con pancreatitis aguda. Con respecto al manejo de las complicaciones, siempre hay que tener una alta sospecha de la infección de la necrosis. Generalmente esta se presenta como un segundo pico inflamatorio, o sea que después de que el paciente se estabiliza o incluso mejora, reaparece CIRS, fiebre, dolor, vómitos, intolerancia digestiva o falla de órgano nuevamente después de mejoría del mismo. E incluso se puede encontrar a veces aire en colección, que es bien típico de una necrosis infectada. Siempre que estamos en este cuadro de un segundo pico inflamatorio o el paciente que comienza con fiebre o reaparece con fiebre, hay que evaluar otros focos y descartar, como puede ser una neumonía intrahospitalaria o alguna infección de catéter. Para la confirmación de la necrosis infectada siempre se necesita un rescate de germen en cultivo, que puede ser cultivo de colección o de sangre, a través de hemocultivos, y frente a la mínima sospecha, teniendo en cuenta que los rescates de cultivos siempre llevan una demora, frente a la sospecha hay que comenzar el tratamiento antibiótico con los antibióticos que tienen buen acceso páncreas, como puede ser la ciprofloxacina y el metronidazol, los carbapenem o la cefalosporina a dosis altas. Hace un tiempo atrás, las pancreatitis necrotizantes, especialmente las complicadas con infección, generalmente se resolvían con una cirugía temprana, pero presentaban mala evolución, y esto se pudo demostrar en un artículo que apareció en 2007 en el Archive of Surgery Journal, en el cual demostraba básicamente que a los operados le iba peor que a los no operados, aún con colecciones necrotizantes infectadas. Es por esto que en las últimas décadas se desarrolló el tratamiento mínimo o los drenajes mínimamente invasivos a través de los drenajes percutáneos, endoscópicos o mixtos. Los drenajes percutáneos generalmente se realizan bajo tomografía y se hace por cirujanos o imaginólogos especializados en drenajes. Se puede colocar un único drenaje o muchos si la colección que queremos drenar tiene contenido sólido o necrótico. Se pueden realizar lavados y se puede aumentar el diámetro
del drenaje con diferentes tipos de drenaje y generalmente se lo mantiene hasta que hay una mejoría clínica y radiológica o cuando el débito es bajo. Una buena recomendación es, antes de retirar un drenaje percutáneo, medir el escaso líquido que esté drenando para asegurarse que no tenga mucha vilasa, para disminuir el riesgo de la fístula pancreatocutánea, que es uno de los riesgos de esta técnica. Generalmente la indicación es en las colecciones tempranas de menos de 4 semanas y en aquellas colecciones que están alejadas del tubo digestivo, como se ve en la foto, una colección pancreática compleja, tabicada, polilobulada, y uno de estos lóbulos de la colección se va hacia el hígado, con lo cual se colocó un drenaje y se pudo mejorar esa zona del quiste. Los drenajes endoscópicos se basan en realizar una comunicación desde el tubo digestivo hasta una colección, asegurando así el drenaje de forma interna, lo que no lleva a limitaciones funcionales en la movilidad y se disminuye el riesgo de fístulas globalmente, sin riesgo de fístula cutánea, por supuesto. Se pueden usar para esto stent plásticos tipo pigtail o doble pigtail, que se usan especialmente para colecciones líquidas tipo pseudoquistes. Se pueden usar también stent metálicos de aposición, conocidos como LAMS, que tienen forma de yo-yo y de esa forma unen el tubo digestivo con la colección y permite un adecuado drenaje del mismo con un diámetro mayor que los plásticos, lo cual permite realizar necrosectomía en un primer o segundo tiempo, que es la extracción de tejido necrótico de las colecciones a través de el stent. Estos drenajes se pueden hacer tanto endoscópicamente como por ecoendoscopía. La ecoendoscopía nos permite drenar colecciones que no estén pegadas al tubo digestivo y nos permite prevenir al máximo el riesgo de que haya algún sangrado al momento de realizar la comunicación, el corte del tubo digestivo. Las complicaciones son poco frecuentes, puede ser una perforación a cavidad en lugar de cavidad, a cavidad en lugar de colección, puede ser una hemorragia, que esto se disminuye con la ecoendoscopía, y menos probable aún que se genere algún embolismo. También se puede intentar un tratamiento combinado, que es tratar de entrar con un endoscopio a través de un drenaje percutáneo previo. Este es el ejemplo de un tratamiento mínimamente invasivo combinado
percutáneo y endoscópico. Es un paciente de 73 años con una colección necrótica infectada de páncreas, que inicialmente se realizó un drenaje percutáneo por lumpotomía. A través de ese mismo drenaje se fueron usando dilatadores hasta permitir el pasaje y la colocación de un stent de esófago metálico autoexpansible, y a través del mismo se fue introduciendo y trabajando en diferentes sesiones con el endoscopio, realizando necrosectomía endoscópica a través del mismo en diferentes tiempos. La evolución también fue buena del paciente, y este caso es del Hospital Privado de Comunidad a cargo del Dr. Ton y el servicio de cirugía mínimamente invasivo.